Hola, mi nombre es Dalia Estefany Reyes Jiménez y voy a exponer el tema de pie diabético infectado. Bueno, para iniciar vamos a hablar un poco de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus pues es una patología que depende de muchos factores y en sí se caracteriza por la pérdida de la regulación de la glucosa sanguínea. También nos dice que el descontrol crónico de la enfermedad se asocia con la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. Aquí tenemos una imagen que nos habla de la diabetes en México, es del año 2020 y nos dice que al menos para este año 10 millones de personas estaban diagnosticados con la enfermedad. Esto pues hacía que ocupáramos el noveno lugar a nivel mundial respecto al número de casos y pues esto a su vez hacía que en nuestro país la diabetes mellitus sea la primera causa de muerte y al menos se dice que 5 pacientes mueren cada 2 horas y hay un diagnóstico de casos nuevos de 38 cada hora. Menciona también que de 6 de cada 10 personas que llegan a consulta en realidad nunca se han medido la glucosa y pues esto nos lleva a un descontrol muy grande. Em, la diabetes puede causar otras enfermedades como hipertensión, nefropatía, neuropatía, arteriosclerosis y pues esto supone un gasto muy grande de 8.835 millones de pesos. Es el costo de la diabetes en México y respecto del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud representa más o menos el 34% esta enfermedad. De los pacientes, se dice que el 56% de los pacientes diagnosticados, se dice que el 56% está muy mal controlado, el otro 38.4%, perdón, está mal controlado y solo el 5.9% está bien controlado. Esto hace que pues sea una enfermedad crónica y compleja que requiere atención médica continua con estrategias de reducción de riesgos multifactoriales más allá de solo pues controlar el nivel de glucosa sanguíneo. El pie diabético se define como una alteración de las estructuras anatómicas y funcionales del pie, esto como una consecuencia del daño que produce la hiperglicemia sostenida en los diferentes tejidos, que va a conllevar a cambios neuropáticos y vasculares y que asociados a un factor desencadenante pues puede dar lugar a úlceras de diverso grado en el pie. Las infecciones son una de las complicaciones habituales del pie diabético y pues los microorganismos favorecidos por alteraciones inmunitarias locales o sistémicas pues van a alcanzar la piel y los tejidos subyacentes a través pues de soluciones de continuidad y pues estas pueden ser o son fundamentalmente úlceras neuropáticas y vasculares y esto es lo que nos va a llevar a un pie diabético infectado. Pues respecto a la epidemiología, como ya se mencionó, la diabetes mellitus es una enfermedad altamente prevalente a nivel mundial y actualmente se estima que existen 415 millones de pacientes con diabetes y 318 millones con algún tipo de alteración en el metabolismo de la glucosa. Respecto a México, ha habido un incremento lineal en la prevalencia de esta enfermedad a lo largo de los años y la encuesta nacional de salud en el 2016 estimó una prevalencia de 9.4 personas por cada 100 que padecían diabetes en nuestro país. En 2021, el 13% de las defunciones en México fueron por diabetes, de acuerdo con las estadísticas de defunciones registradas, y de este 13%, el 51% correspondió a hombres y el 49% a mujeres. Aproximadamente del 15 al 25% de las pacientes con diabetes mellitus padecen pie diabético y durante el curso de la enfermedad de estos entre el 15 y 20% va a sufrir amputación y hasta un 84% de estas amputaciones van a estar precedidas por una úlcera crónica, pues esto a su vez nos va a llevar a que los pacientes tengan una discapacidad y mortalidad prematura con reducción de la calidad de vida. Se dice que la amputación en personas con diabetes es 10 a 20 veces más frecuente en comparación con la de las personas no diabéticas. De hecho, el pie diabético es una de las causas más frecuentes de hospitalización en las personas con diabetes mellitus, que también les da una hospitalización prolongada, y la principal causa de amputaciones no traumáticas en México.
Los factores de riesgo. La GPC nos dice que los factores de riesgo para desarrollar pie diabético los podemos englobar en generales y locales. Dentro de los generales tenemos el tiempo de evolución de la diabetes, hiperglicemia sostenida, la edad del paciente, si el paciente presenta hipertensión arterial sistémica, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia, retinopatía, nefropatía o hábitos tóxicos como tabaquismo. Dentro de los factores locales tenemos la deformidad del pie, una presión plantar elevada, la hiperkeratosis, una enfermedad vascular periférica o traumatismos y neuropatía. Del lado superior derecho tenemos una tablita que pues prácticamente igual nos mencionan los mismos y pues todos estos factores de riesgo los vamos a estar desarrollando más adelante. Ahora vamos a hablar de las causas y del desarrollo de la infección del pie diabético. El pie diabético infectado va a ser una consecuencia derivada de las úlceras del pie diabético. Y bueno, la infección se va a definir como una invasión de microorganismos y la multiplicación en los tejidos del huésped, induciendo respuestas inflamatorias. Y bueno, la infección del pie diabético se define por una infección de tejido blando o hueso en cualquier lugar debajo del malleolo en una persona diabética. Bueno, entre una de las causas tenemos a la neuropatía diabética, la cual va a ser la más común de las complicaciones de la diabetes y es la principal causa de ulceración del pie. La microangiopatía, que va a estar dada por la neuropatía diabética, pues va a provocar una disfunción endotelial afectando axones, células de Schwann y los vasos sanguíneos perineurales de nervios y ganglios, ocasionando atrofia axonal en las células de los ganglios de los cordones dorsales a nivel medular y pues la degeneración de sus terminales nerviosas secundarias a la isquemia microvascular. La polineuropatía diabética simétrica sensitivomotora es la más común de las manifestaciones de la neuropatía, afectando aproximadamente a un 50% de los pacientes diabéticos y los pacientes pueden padecer síntomas sensitivos positivos o negativos. La destrucción de las fibras pequeñas no mielinizadas tipo C y mielinizadas A van a llevar a la pérdida de la sensibilidad al dolor y los pacientes pueden experimentar hormigueo, entumecimiento, dolor neuropático que es descrito como quemante, como que da punzadas o también pueden tener hiperalgesia. Bueno, los síntomas generalmente inician de forma distal en los dedos de los pies y a la larga pueden avanzar proximalmente hasta tener una distribución en calcetín. La neuropatía motora por la afección de las fibras mielinizadas tipo A va a causar una pérdida de la propiocepción, presión, sensibilidad vibratoria e inestabilidad a la marcha, pues así ocasionando atrofia de los músculos interóseos y causando contractura y deformidad de los dedos del pie, que lo más común es que se presenten dedos en garra. Esto pues va a alterar los puntos normales de descarga plantar, lo que lleva a una hiperkeratosis, los cuales pues por el traumatismo continuo sufren lesiones subepidérmicas formando hematomas y posteriormente pues la ulceración. Y bueno, pues esta disfunción submotora ocasionada por el daño a las fibras simpáticas va a provocar alteraciones en los mecanismos reguladores de perfusión tisular y una disfunción submotora también dando sequedad de la piel, pues y todo esto va a incrementar el riesgo de lesiones. El diagnóstico se dice que es de exclusión, se realiza con un microfilamento de 10 gramos y este pues permanece como la principal prueba de la valoración en los pacientes diabéticos. Otra prueba es la evaluación de la vibración usando un diapasón graduado de 128 Hz y bueno, también se puede medir la temperatura y la valoración del reflejo aquíleo. La ausencia de sensación al monofilamento pues va a indicar una pérdida de la sensación protectora y al menos 2 pruebas normales, pero ninguna normal pues puede descartar la pérdida de la sensación protectora. Otra de las causas pues va a ser la enfermedad arterial periférica y esta pues se produce debido a un estrechamiento y endurecimiento de las arterias, lo que pues va a provocar una disminución del flujo sanguíneo. Dentro de la isquemia crónica, la isquemia crítica va a constituir el estadio más avanzado de la enfermedad y esto se dice que se da con una incidencia de 30 pacientes por cada 100.000 diagnosticados. Bueno,
Las úlceras de etiología isquémica aparecen en fases avanzadas de la isquemia crónica, localizándose principalmente en zonas distales como los dedos del pie y en pacientes con isquemia crónica grave, o sea, isquemia crítica, pueden aparecer como una lesión, puede aparecer una lesión como consecuencia de un traumatismo, roce, lesión por apoyo en zonas de carga o infecciones locales. Y pues el concepto de úlcera isquémica se va a referir a las lesiones en las que no hay suficiente aporte sanguíneo. Y tenemos que pues respecto a todo esto, la isquemia es uno de los principales predictores de curación de las úlceras y de amputación. Los principales hallazgos a la exploración que sugieren isquemia son la palidez a la elevación de la extremidad, rubor al declive y retardo en el llenado capilar. Los métodos diagnósticos para esto, el que tenemos es el índice tobillo-brazo, ITB, y es la herramienta más ampliamente utilizada y validada para la detección y estratificación de la gravedad de la enfermedad arterial periférica. Esta se va a obtener dividiendo las presiones sistólicas más altas de cada pierna entre la presión arterial sistólica más alta de los brazos. Y bueno, la presión es tomada en posición supina y habitualmente usando un Doppler vascular. La interpretación es que si tenemos un ITB de 0.9 a 1.3, pues va a ser normal. En asintomáticos vamos a tener un ITB entre 0.9 y 0.7. Y cuando ya presentan claudicación intermitente, el ITB va a estar entre 0.7 y 0.5. En aquellos pacientes que van a tener isquemia crítica, el ITB va a estar menor a 0.5. Y aquí tenemos una imagen que nos dice cómo realizar la medición índice brazo-tobillo y pues nos dice los materiales que se utilizan y cuál es el procedimiento para hacerlo. Y aquí tenemos pues la interpretación de los resultados. Bueno, entonces tenemos que las úlceras diabéticas pueden ser de tipo neuropático, de tipo isquémico o de ambos, neuroisquémico. Y se dice que aproximadamente un 25% de los pacientes con diabetes padecen una úlcera a lo largo de su enfermedad. Y bueno, las úlceras, hasta un 85% de las úlceras diabéticas son de tipo neuropático, mientras que entre el 10 y el 60% pueden tener un componente isquémico. Las úlceras neuropáticas se manifiestan en sitios de presión continua y las plantares pues son las más frecuentes, así como las que tienen mayor recurrencia. En las plantas el principal sitio es la cabeza del primer metatarsiano y aquí, como vemos en la imagen, y las úlceras en la región dorsal o en la punta de los dedos de los pies ocurren debido a la deformidad en martillo ocasionada pues por la neuropatía. Para la clasificación de estas úlceras diabéticas, pues existen varios sistemas de clasificación para las heridas en el pie diabético y las más relevantes son Mejic-Wagner y Texas. La clasificación de Wagner es uno de los sistemas de clasificación más utilizados y pues se va a basar en la profundidad de la herida y la extensión del tejido necrótico. Su principal deficiencia es que no incluye la valoración del estado de isquemia. Y aquí tenemos en la tablita pues la clasificación de Wagner que divide en grados 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos pues también otra imagen con la clasificación del pie diabético según Wagner y nos va mencionando por grados. Por ejemplo, en el grado 0 pues no es ninguna, pero no tiene ninguna lesión, pero el pie está en riesgo. Existen, por ejemplo, callos gruesos, cabeza de metatarsianos prominentes, deformidades óseas. En el grado 2 ya vamos a tener una lesión, una úlcera. Aquí en la imagen nos dice una úlcera profunda, pero en la tablita nos dice que son úlceras superficiales. Ya hay una destrucción del espesor total de la piel. En cambio, en el grado 3 ya van a ser úlceras más profundas, pero van a tener un absceso. Aquí la piel, la herida va a ser extensa y profunda, va a tener secreción y mal olor. En el cambio, en el grado 4 ya va a tener gangrena, va a estar limitada, pero ya va a haber necrosis de una parte del pie o de los dedos del pie, también puede ser del talón o la planta del pie. En cambio, en el grado 5 pues ya va a haber una gangrena extensa, todo el pie va a estar afectado y va a tener efectos sistémicos.
Aquí tenemos otra imagen que pues nos muestra algunas imágenes de los diferentes grados. Por ejemplo, en el grado 1, pie con alto riesgo, pero no va a tener ni herida ni úlcera. En el grado 2, pues una úlcera superficial. En el grado 3 va a ser una úlcera profunda, ya que nos menciona que va a tener un compromiso de tendones. Perdón, ese es el grado 2. Y en el grado 3 va a ser una úlcera ya con compromiso óseo. En el grado 4 va a ser una gangrena localizada todavía. Y en el grado 5 pues va a ser gangrena del pie. Respecto a la clasificación de Texas, pues esta va a permitir clasificar las heridas de acuerdo con la profundidad y la existencia o ausencia de infección, y aquí pues ya agrega isquemia. Nos va a dividir los grados del 1 al 3 y los estadios del A a la D. Entonces, un estadio A, pero por ejemplo, de un grado 0, pues va a tener lesiones o pre o post ulcerosas completamente epitelizadas. En un estadio A, pero de grado 1, pues ya va a haber herida superficial que no afecta el tendón, la cápsula o el hueso. En cambio, en el 3 va a haber una herida, va a ser una herida a tendón o cápsula, y en el grado 3 va a haber una herida penetrante a hueso o articulación. En el estadio B, pues todos van a estar infectados. En el C ya va a haber isquemia, va a ser por isquemia. Y en el D, pues va a ser tanto van a estar infectados y también va a haber isquemia. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos da los diferentes, nos muestra con fotos los diferentes grados. En el caso de infección en grado 0, pues lesiones pre o post ulcerosas completamente epitelizadas. En el grado 1, herida superficial, no involucra tendón o cápsula. En el grado 2, herida que llega a tendón o cápsula. Grado 3, herida penetrante a hueso o articulación. En el caso de isquemia, aquí tenemos una imagen, grado 1, grado 2, grado 3. Y en el caso de que esté también asociada la infección con la isquemia, pues aquí tenemos una grado 0 de lesiones pre o post ulcerosas. Esta sería una grado 1 y esta sería una grado 2. Ahora, hablando específicamente de úlceras diabéticas infectadas, pues las infecciones del pie diabético se van a definir clínicamente como cualquier infección o en tejidos blandos o hueso por debajo del malleolo, como ya lo habíamos mencionado. En el caso de la diabetes, pues va a haber una alteración en la quimiotaxis, a la adherencia y la fagocitosis de los polimorfonucleares. Esto pues nos va a llevar a una disfunción endotelial e inhibición de la cascada del complemento, que a su vez pues va a incrementar el riesgo y la severidad de las infecciones, por lo que el riesgo de infección e ingresos en personas con diabetes eh, es mucho mayor cuando se compara con no diabéticos. Se dice que hasta el 50% de las úlceras se encuentran infectadas cuando son recibidas para su atención en las unidades de salud. Bueno, pues el patógeno principal que va a estar relacionado con estas úlceras diabéticas infectadas va a ser el Staphylococcus aureus. Se menciona que la severidad de la úlcera está relacionada con mayores readmisiones, amputaciones y muerte, y por eso es importante clasificarla. Las principales clasificaciones para determinar la severidad de la infección son la que propone la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, ITSA por sus siglas en inglés, que divide las heridas en infectadas y no infectadas, y va a dividir a su vez las heridas infectadas en leves, moderadas y severas. Otra clasificación que tenemos es la del Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético, que la clasificación se llama PEDIS por el acrónimo de perfusión, extensión de profundidad y sensación, y esta divide a las heridas infectadas en no infectadas, o sea, de grado 1, y las heridas infectadas las divide en grados 2 a 4. La clasificación de ITSA para ambas clasificaciones, el último grado corresponde a pacientes con datos de sepsis. Aquí tenemos una tabla que nos menciona tanto la clasificación de la ITSA como la PEDIS, y nos dice que la PEDIS clasifica en función de cinco características, que son la perfusión, el suministro arterial, la extensión o tamaño del área afectada, la profundidad, infección y sensación. En la primera, que es la no infectada, pues no va a haber datos de infección. En cambio, la leve va a tener 2 o más manifestaciones de inflamación, pero con celulitis, eritema menor de 2 centímetros alrededor de la úlcera, y la infección va a estar limitada
a la piel superficial o tejido subcutáneo sin otras complicaciones. En la moderada va a haber una infección con los mismos datos de la leve en un paciente sistémica y metabólicamente estable, pero con una o más de las siguientes características que pueden ser extensión de la úlcera mayor de 2 centímetros, linfaquitis, propagación por debajo de la aponeurosis superficial, abscesos en tejidos profundos, gangrena y con afección de músculo, tendón, articulación o hueso. En el caso de la severa, va a ser una infección en un paciente con datos de infección sistémica o inestabilidad hemodinámica que presente una temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados, una frecuencia cardíaca mayor a 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20 o una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio, leucocitos mayores a 12.000 o 4.000 o menores a 4.000 o mayor o igual a 10% de formas inmaduras, que pues esto ya corresponde a pacientes con datos de sepsis. Bueno, pues para determinar un diagnóstico, esta evaluación debe tender a determinar el grado de compromiso vascular y neurológico y la existencia de infección. La evaluación del grado de arteriopatía va a incluir la palpación de los pulsos tibial y posterior y pedio y la inspección del color, la temperatura de la piel y la existencia de isquemia o gangrena, que es lo que estuvimos mencionando. Bueno, en el caso de los estudios complementarios, pues las radiografías simples pueden ayudar a complementar el diagnóstico, sobre todo a descartar otras alteraciones como fracturas, cuerpos extraños radiopacos, hacen tejidos blandos o cambios óseos osteolíticos y lesiones del periósteo. Tienen una baja sensibilidad para el diagnóstico que va del 40 al 75%, pero tienen una especificidad alta de hasta del 60-90%. La limitación es que se tiene que esperar de 2 a 3 semanas para que estos cambios puedan ser observables, por lo que la resonancia magnética pues sigue siendo la prueba con mayor precisión diagnóstica. Hablando de las alteraciones, bueno, pues ciertamente la radiología por sí sola pues no es capaz de hacer el diagnóstico directo de esto, pero el estudio radiológico a este nivel pues con el paciente nos va a mostrar alteraciones tanto en partes blandas como en el tejido óseo. Que son manifestaciones de los cambios pues que va a sufrir el pie. Em, hablando de las alteraciones en partes blandas, pues vamos a tener que se puede presentar alguna eh, vamos a tener que se puede presentar alguna aparición de un cuerpo extraño, una existencia de gas en un espacio tisular, un aumento de partes blandas secundario al edema o el contraste con aire de la úlcera y calcificaciones arteriales. En el caso de la aparición del cuerpo extraño, se menciona que siempre que exista cualquier lesión que presente pues una solución de continuidad en el pie, pues debemos realizar un control radiológico para contrastar la existencia o no de un cuerpo extraño y pues esta se manifestará siempre que sea radiopaco y que pues puede afectar al restablecimiento y cicatrización de dicha lesión. Aquí tenemos una calcificación de partes blandas, lo que impide la correcta y completa cicatrización. En el caso de la existencia de gas en espacio tisular, pues una de las lesiones necrosantes de mayor como que tienen mayor afección es aquella en la que existe infección por agentes anaerobios y bueno, pues estos van a producir gas en su metabolismo y este gas se va a infiltrar entre los diferentes planos de tejido blando y se pondrá pues de manifiesto en la radiografía. Aquí tenemos una imagen osteolítica y se menciona que se ve gas en el espacio tisular. Bueno, el aumento de partes blandas secundario edema pues va a ser secundario a la inflamación, ya que pues va a haber un aumento de la pues vasopermeabilidad, por así decirlo, pues secundario a este proceso infeccioso propio de los cambios del endotelio necesarios pues para que se aumente la permeabilidad y pasen pues todos los todas las células que se necesitan para completar la inflamación y pues como consecuencia vamos a tener que se haya un exudado con la consiguiente aparición de edema. Bueno, aquí tenemos un aumento de los espacios interóseos como consecuencia del acúmulo de líquido. Respecto al contraste con aire de la úlcera,
pues nos menciona que este nos puede dar una dimensión de la profundidad de la misma. Aquí tenemos una visión plantar de la úlcera neuropática en un talón y la visión lateral de proyección radiográfica pues nos puede dar una idea de la profundidad. Respecto a las calcificaciones arteriales, pues en los pacientes diabéticos es extremadamente fácil la calcificación de las paredes pues arteriales periféricas y pues en el pie vamos a encontrar la arteria pedia, plantar y tibial posterior. Y bueno, esto es de bastante utilidad cuando tenemos valores elevados de presiones sistólicas en el tobillo, lo que nos falsifica los valores del Doppler, que era cuando medíamos el ITB. Ahora, aquí tenemos una calcificación de la arteria pedia y se dice que se aprecian como trayectorias calcificadas a lo largo de la trayectoria del vaso. Ahora, hablando de las alteraciones del tejido óseo, pues aquí podemos encontrar la infección ósea y bueno, la infección del hueso del pie, pues generalmente es por contigüidad, es decir, pues se disemina de tejidos blandos que están cerca de este. Y también, por ejemplo, la osteomielitis engloba a la afección infecciosa también de médula ósea. Em, También se pueden observar cambios en la estructura ósea de desmineralización que aparecen una vez transcurridos aproximadamente 10 días que desde la invasión y pues la proliferación de estos gérmenes. Aquí tenemos una osteomielitis estafilocócica del primer metatarsiano y la estamos viendo aquí señalada y nos menciona que en la radiografía de la izquierda pues no se aprecia el compromiso óseo, pero a los 10 días se repite la radiografía y que es esta imagen de la derecha y pues por existir un retraso en la cicatrización y la aparición de exudado ya se observa la ausencia de periostio en la línea articular de la cabeza del metatarsiano. Bueno, respecto a la microbiología de las infecciones del pie diabético, para asegurar la terapia antibiótica correcta para pacientes con pie diabético infectado, se necesita aislar el microorganismo causante. Nos dice que en pacientes en etapas primarias o de infección superficial, los principales son los cocos aéreos gram positivos, el principal, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus son los más frecuentes. En pacientes con heridas crónicamente infectadas, que tengan necrosis extensa, gangrena húmeda y uso prolongado y que tengan un historial de uso prolongado de antibióticos, pues van a presentar etiologías microbianas mixtas. Aquí podemos encontrar cocos gram positivos, bacilos gram negativos, bacterias gram negativas no fermentadoras y anaerobios. Para la identificación de patógenos, pues las técnicas más comúnmente utilizadas para la recolección de muestras en pacientes de pie diabético consisten en la aspiración, el hisopado, la biopsia del tejido y el curetaje, pero la biopsia de tejido se acepta como la técnica más útil y estándar según varios estudios. Los cultivos de hisopos son manejables ya que la recolección de muestras es más fácil y se puede tomar con cualquier tipo de úlcera, pero la desventaja es que los cultivos de hisopos no son tan confiables porque generalmente contienen los colonizadores y no el patógeno causante. Un problema que se ha presentado cuando se hace esto es el aislamiento de organismos multiresistentes y esto pues es el resultado de hospitalizaciones repetidas, exposición frecuente a la terapia con antibióticos y pues una baja concentración de antibióticos en los tejidos infectados debido al suministro arterial deficiente. Bueno, pues la clave para una terapia antibiótica exitosa es alcanzar una concentración terapéutica adecuada de antibiótico en el sitio de infección, pese al suministro arterial deficiente. Y bueno, los antibióticos, así como generalidades, los antibióticos intravenosos se recomiendan para los pacientes que tienen una enfermedad sistémica, tienen una infección grave o no pueden tolerar los agentes antibióticos orales o se reconoce o se sospecha que tienen patógenos que no son susceptibles a los agentes antibióticos orales disponibles. Y bueno, la terapia con antibióticos orales pues es menos costosa, es más apropiada y puede estar asociada con menos complicaciones que la terapia parenteral. Bueno, pues y de igual forma el tratamiento se tiene que empezar de forma empírica y aquí tenemos diferentes tipos de infección, cuáles son sus patógenos más probables y la clase de antibióticos que se les debe suministrar. Por ejemplo, en una infección aguda que no tiene sin tratamiento previo con antibióticos y que tiene un bajo riesgo de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pues los más probables son los cocos aéreos gram positivos y se les da penicilina, cefalosporinas de primera generación
En cambio, por ejemplo, en un paciente que tiene altas tasas locales de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pues el más probable va a ser este. Y la clase de antibiótico que se le debe administrar es cotrimoxazol, doxiciclina, clindamicina, y demás. En cambio, por ejemplo, en un paciente crónico con tratamiento antibiótico previo, pues los más probables son bacilos gram negativos, cocos gram positivos y anaerobios. Y aquí pues se deben de dar, por ejemplo, un inhibidor de beta-lactamasa, cefalosporinas de segunda o tercera generación, carbapenémicos del grupo 1, fluoroquinolonas. En el caso de, por ejemplo, una extremidad necrótica con una isquemia gangrenosa y un mal olor, pues los más probables son bacilos gram negativos, cocos gram positivos y anaerobios obligados. Y aquí pues se debe dar clindamicina, más o menos fluoroquinilona, metronidazol, beta-lactámico, inhibidor de la beta-lactamasa, carbapené. Y bueno, así tenemos como las diferentes indicaciones. Y bueno, el Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, pues hacen recomendaciones específicas sobre la terapia antimicrobiana según la gravedad. Para infecciones leves se debe ofrecer inicialmente antibióticos orales contra organismos gram positivos, y un curso de terapia antibiótica de 1 o 2 semanas suele ser suficiente para este tipo de infecciones leves. Para infecciones moderadas y severas se deben administrar antibióticos efectivos contra organismos gram positivos y gram negativos, incluyendo bacterias anaerobias. Y en estas infecciones moderadas se debe ofrecer administración oral o parenteral inicial según esto se debe individualizar según la situación clínica y la elección del antibiótico. Y para infecciones graves se debe administrar terapia parenteral con cambio de terapia oral en función de la situación clínica y la respuesta al tratamiento. Esta moderada y grave generalmente se trata con terapias de antibióticos intravenosos durante 2 a 4 semanas y con 4 a 6 semanas de terapia si se presenta osteomielitis. Bueno, pues los regímenes de antibióticos se van a modificar si es necesario según los resultados de los cultivos y las pruebas de sensibilidad a los antibióticos y pues también la respuesta clínica del paciente. Todos los pacientes necesitarán un cuidado apropiado de la herida, ya sea desbridamiento, vendajes y descarga de presión, y la mayoría va a necesitar algunas intervenciones quirúrgicas. El tratamiento de la infección del pie diabético va a requerir la combinación del tratamiento quirúrgico temprano y la terapia antimicrobiana. El tratamiento habitual del paciente con pie diabético que presenta una herida infectada va a consistir en realizar un desbridamiento quirúrgico que implica remover el tejido desvitalizado, incluyendo huesos si es que está comprometido, y posterior a esto se aplica una cobertura. Bueno, respecto a las medidas preventivas, pues tenemos la detección oportuna. La prevención, detección oportuna y educación al paciente y a sus familiares o cuidadores, pues va a brindar la posibilidad de reducir el riesgo de úlceras y amputaciones, así como de mantener la calidad de vida, funcionalidad y productividad de acuerdo a la edad de cada paciente. Las úlceras por pie diabético podrían prevenirse con una detección adecuada de factores de riesgo, clasificación y aplicación de medidas de prevención. La guía NICE del 2016 nos dice que existen 5 elementos sobre los cuales podemos basar la prevención del pie diabético en una persona con diabetes, que la primera es identificación de los factores de riesgo y exploración periódica del pie de riesgo. Como segunda tenemos identificación del pie de riesgo. Tercero, formación del paciente, de su familia y de los profesionales de la salud que estén informados. El 4 es buscar un calzado adecuado para pues disminuir los riesgos. Y el 5 es el tratamiento de patologías no ulcerosas, y esto pues como intervención antes de que se pueda presentar una úlcera.